Todo comenzó con un café frío y un cuerpo que ya no respiraba. Mi tío Raúl murió un martes por la madrugada, mientras dormía en su casa solo, como había vivido desde que mi tía murió. Fue un infarto, según el médico, rápido y silencioso. Su rostro quedó sereno, sin señales de sufrimiento. Tenía 62 años y, aunque no era el más saludable, nadie esperaba su muerte. No dejó deudas ni problemas, ni tenía enemigos. Solo una casa con fotos viejas, una hamaca tejida por mi tía y un perro flaco que no dejaba de aullar cuando lo sacaron del cuarto. La funeraria era Jardines del Reposo y estaba en el centro de Mazatlán, cerca de la plazuela. Un sitio antiguo, con muebles de madera oscura y cortinas gruesas que olían a incienso viejo. Mi madre insistió en verlo ahí. Es un lugar digno, dijo. Éramos pocos los que nos quedamos esa noche. Mi madre, mi primo Jorge, la esposa de Jorge, una tía lejana y yo. Los demás dijeron que irían por la mañana, después de dormir un poco. El cuerpo fue preparado rápidamente. El embalsamador nos aseguró que todo estaba en orden. Murió en paz, repitió 2 veces, como si quisiera convencerse de ello. Lo colocaron en un ataúd de madera oscura, con detalles dorados. El rostro de mi tío parecía casi el mismo, aunque había algo raro en su boca. Un gesto leve, como si la comisura se estirara más de un lado. No le di importancia en ese momento. Pensé que eran cosas mías. La noche avanzó lentamente. Afuera, las calles vacías dejaban entrar apenas el sonido lejano de autos y motocicletas. Adentro, el silencio se sentía espeso. Las flores comenzaban a marchitarse. Jorge roncaba en una silla de plástico. Mi madre rezaba con los ojos cerrados y yo solamente miraba el ataúd. Eran las 3 de la madrugada. Me acuerdo perfecto. Lo sé porque estaba revisando mi celular porque estaba aburrido. Un sonido seco me sacó de mi trance. Algo parecido a un gemido o tal vez un grito apagado, como si alguien intentara gritar con la boca tapada. Pero venía directamente del ataúd. Alcé la cabeza de golpe. ¿Oyeron eso?, pregunté en voz baja. Mi madre abrió los ojos de inmediato. Jorge dejó de roncar. Todos nos quedamos quietos. Y entonces lo escuchamos de nuevo. Un quejido suave desde adentro del féretro. La tapa no se levantó ni se abrió. No hizo ningún movimiento brusco, pero sí vibró levemente, como si alguien se hubiera movido dentro. Fue apenas perceptible, pero lo suficiente para helarnos la sangre. Nadie dijo nada por unos segundos. Solamente nos mirábamos, paralizados. Jorge fue el primero en reaccionar. Se puso de pie lentamente, con una mezcla de miedo e incredulidad. Se acercó al ataúd como si caminara sobre vidrios. Su esposa le susurró que no lo hiciera, pero él no respondió. Seguro fue el aire o algo, dijo, aunque su voz temblaba. Se inclinó, apoyó la oreja contra la tapa de madera y entonces pegó un salto y salió corriendo hacia la entrada de la funeraria. Casi tira la puerta de vidrio. Está llorando. Alguien está llorando adentro, gritó. Yo me puse de pie de inmediato. La tía lejana comenzó a llorar. Mi madre se persinó y se puso a rezar en voz alta. Jorge, desde la puerta, repetía que no estaba loco y que había escuchado susurros que
Alguien se lamentaba dentro del ataúd. En ese momento, mi piel no solo se erizó, sentí una presión en el pecho, como si lo imposible se hubiera vuelto real. Nadie se atrevió a abrir el ataúd. Nadie quiso confirmar lo que todos estábamos empezando a sospechar. Uno de los empleados nocturnos de la funeraria se acercó tras escuchar el alboroto. Un señor delgado, con bata blanca y expresión aburrida. Le explicamos lo que había pasado. Él se acercó con cautela, tocó la tapa y la movió ligeramente. No hay nada raro, dijo con indiferencia de quien ha visto demasiado. Jorge insistía en que había alguien llorando, que no era su tío, que era otra voz, algo más desgarrador. El empleado nos dijo que era mejor que saliéramos un momento, que él revisaría por protocolo. Lo hizo solo, con la sala vacía. Nadie vio lo que hizo ahí dentro. Cuando salió, solamente dijo: todo está en orden. Tal vez fue el eco. Las maderas viejas hacen ruidos. No le creímos. El hombre evitaba mirarnos a los ojos. Volvimos a entrar, más tensos que antes. Nadie volvió a cerrar los ojos. Mi madre rezó durante horas. Jorge no volvió a acercarse al ataúd. Yo me quedé mirando al ataúd hasta que amaneció. Y juro que en al menos 3 ocasiones más escuché algo que desde adentro se escuchaba como un suspiro o un lamento. Un golpe seco, leve, pero claro. Al amanecer, llegaron los encargados para cerrar el féretro de forma definitiva. Lo sellaron con clavos y cinta especial. No dijeron nada, pero uno de ellos, un joven de unos 30 años, me miró con miedo y dijo en voz baja: a veces pasa, pero no se habla de eso. Me quedé helado. El sepelio fue rápido. Pocos hablaron, casi nadie lloró. La incomodidad era evidente. Yo no podía sacarme el sonido de la cabeza. Ese grito apagado, ese quejido como de alguien enterrado en vida, o peor. Días después, fui a casa de mi tío a ayudar a limpiar sus cosas. Su perro no había querido regresar. En la recámara, mientras acomodaba unos libros, encontré una libreta negra con anotaciones suyas. Pensé que serían listas de compras o recuerdos, pero entre las hojas había algo más. Una carta incompleta. Decía: si me pasa algo, no quiero que me velen en ese lugar. No me gusta cómo huele. Ahí no descansan los muertos. Ahí solamente los detienen. No estaba firmada, pero era su letra. No supe qué hacer con eso. Se la mostré a mi madre y solamente dijo que eran cosas de viejos, supersticiones. Pero algo en esa frase me retumbó durante semanas. Ahí los detienen. ¿A qué se refería? Comencé a investigar. Pregunté a algunos trabajadores de la funeraria, haciéndome pasar por interesado en contratar servicios para un familiar enfermo. Uno de los empleados, muy joven, se soltó un poco. Me dijo que esa funeraria tenía fama entre los veladores del centro. Dicen que ahí los muertos no siempre están muertos. Me lo dijo entre risas nerviosas. Le pregunté si alguien había oído cosas desde dentro de los ataúdes. Me miró en silencio. A veces se quejan, pero no son ellos. No es el difunto, es algo más. Algo que entra cuando abren el cuerpo o cuando lo dejan solo mucho tiempo. No quise escucharlo. Mi tío fue un hombre bueno, discreto. Nunca habló de cosas raras. Pero días antes de morir, según me dijo una vecina, le pidió a un sacerdote que bendijera su casa. Algo lo había inquietado.
Nunca supimos qué fue. En su habitación no había nada extraño, solo una Biblia, una fotografía vieja de su esposa y una vela que aún tenía restos de cera reciente. Lo que sucedió esa noche en la funeraria jamás volvió a mencionarse en mi familia. Es como si todos hubieran decidido sepultarlo también en el silencio. Nadie habla de los sollozos, nadie quiere recordar el grito, pero yo sí, porque sé exactamente lo que escuchamos y porque desde entonces hay noches en que sueño con esa tapa vibrando y en el sueño siempre se abre sola. El día que la enterraron, el cielo se negó a llorar. Ni una sola nube, ni una brisa. Solo calor, silencio y el murmullo de la gente que no sabía cómo mirar un ataúd tan pequeño sin sentirse culpable de estar vivos. Se llamaba Valeria. Tenía 8 años. Murió atropellada frente a la escuela cuando iba a cruzar la calle para comprar un jugo. Un camión perdió el control. Dicen que todo fue instantáneo, pero nadie que vio su cuerpecito en el asfalto pudo olvidar la escena. Yo la conocía. Era mi vecina. Le gustaban las muñecas y los vestidos con encaje. Cada tarde tocaba la puerta de mi casa para jugar con mi hija, que tenía casi la misma edad. A veces la veía correr con su vestido azul favorito, ese que su madre siempre decía que le quedaba como de ángel. Cuando me invitaron al velorio, dudé. Nunca me han gustado los funerales y menos cuando hay niños, pero no podía negarme. Su madre, Teresa, me había abrazado tantas veces cuando nuestras hijas jugaban juntas. No presentarme hubiera sido cruel, así que fui. La funeraria quedaba en una calle lateral de la colonia americana, en una casona adaptada, de esas que aún conservan el piso de mosaico y las lámparas viejas. En la entrada, una mesa con fotos de Valeria, en la playa soplando velas, abrazando un perro, y en todas sonreía. Pero dentro, el ambiente era distinto. No era tristeza, era una sensación que se quedaba pegada a la piel, como si el mismo aire rechazara la idea de un cuerpo tan pequeño dentro de una caja. El ataúd era blanco con adornos dorados y un vidrio completamente transparente. Ahí estaba ella, Valeria, con el vestido azul que tanto le gustaba. Parecía dormida. La maquillaron de una forma extraña. Su piel se veía muy pálida, pero el brillo de sus labios era demasiado rojo y sus manos estaban cruzadas sobre el pecho, pero los dedos estaban rígidos, como si se resistieran a esa posición. Su madre estaba sentada a un lado en silencio, con una mirada vacía. No lloraba, no hablaba, solo respiraba despacio mirando a su hija. Esa primera noche me quedé unas horas, entre rezos, murmullos y gente que iba y venía. Todo parecía normal, hasta que noté algo raro. El aire dentro del salón estaba más frío junto al ataúd. No era aire acondicionado, lo comprobé. Las demás salas estaban templadas. Solo ahí, justo enfrente de la caja, se sentía una corriente helada que te rozaba el cuello y te hacía temblar incluso sin tocarte. Una mujer mayor que rezaba en voz baja murmuró algo. No la dejaron ir bien. Nadie le preguntó qué quería decir con eso. Cerca de las 11 de la noche, me acerqué al ataúd con mi hija dormida en brazos. Me quedé mirando el rostro de Valeria y entonces lo noté. Su cabello estaba húmedo, como si alguien
Lo hubiera peinado con agua minutos antes, pero nadie se había acercado en horas. Le avisó a una trabajadora de la funeraria. Ella se limitó a decir que el embalsamador había pasado hace poco. Mentía. Yo lo sabía. Nadie había entrado desde hace más de 2 horas. Esa noche me fui con un mal presentimiento. Volví al día siguiente, ya para el entierro. La sala olía más fuerte. Una mezcla de flores podridas y desinfectante. Teresa seguía en el mismo sitio. No había dormido y la caja seguía abierta. Esa tarde algo ocurrió, algo que todavía no sé cómo explicar. Durante el rosario, mientras todos recitaban las oraciones, una de las velas frente al ataúd se apagó sola. Nadie le dio importancia, pero al mismo tiempo, el vidrio del ataúd se empañó por dentro, justo sobre el rostro de la niña. Pensamos que era el calor, pero estaba más frío que nunca. Entonces, poco a poco, una marca apareció en el cristal. Una marca de mano, pequeña desde adentro. El silencio fue absoluto. La madre se levantó de golpe y gritó el nombre de su hija. Todos corrieron hacia la puerta. Algunos lloraban. Otros decían que era imposible. Yo me quedé paralizada, mirando esa pequeña huella que no se borraba. El encargado de la funeraria trató de calmar a todos. Dijo que a veces pasaba, que es condensación, que la humedad del cuerpo reacciona con el cambio de temperatura. Pero ninguno le creyó, porque la marca no era un simple vapor. Tenía los dedos marcados, bien definidos, como si alguien hubiera querido tocar el vidrio para salir. Esa noche fue la peor. Decidieron cerrar el ataúd y sellarlo hasta el entierro. Solo se quedaron Teresa y su cuñada a velarla. Los demás nos fuimos, incapaces de soportar la tensión. Pero cerca de las 3 de la mañana me despertó una llamada. Era Teresa. Su voz sonaba irreconocible. Daniela, ven por favor. Algo está mal. Solo dijo eso antes de colgar. Fui sin pensarlo. Cuando llegué, la puerta de la funeraria estaba abierta. Dentro, olía a cera derretida y metal. El lugar estaba vacío, excepto por Teresa sentada frente al féretro cerrado. Tenía la cara blanca, los ojos hinchados. Se movió, susurró. Yo la vi moverse, dijo. No supe qué decirle. La vela que quedaba encendida parpadeaba y la sombra del ataúd parecía latir. No, no puede ser Teresa. Ella negó con la cabeza temblando. Escuché cómo raspaba desde adentro, 3 veces. Luego se quedó quieta y el vidrio se volvió a empañar, pero esta vez con letras. Me acerqué. Aunque el ataúd estaba cerrado, el vidrio superior no lo habían sellado del todo. Y ahí, en el centro del cristal, con restos de condensación, se veía algo borroso. 3 letras. M-A-M. Mam. Teresa gritó. Yo no podía moverme. El encargado llegó corriendo, alarmado por los gritos. Dijo que eso no era posible, que el cuerpo estaba frío desde hacía más de 24 horas. Pero cuando levantó la tapa para demostrarlo, retrocedió con un ruido seco. Los brazos de la niña ya no estaban cruzados. Ahora, uno de ellos colgaba hacia un costado, con la mano abierta. El vestido azul estaba arrugado y el cabello otra vez estaba húmedo. Teresa se desmayó. El cuerpo fue colocado nuevamente con ayuda del embalsamador. Sellaron el ataúd de inmediato
Nos pidieron discreción. El calor hace cosas raras con los cuerpos, dijeron. Nadie les creyó. Esa misma tarde, llevaron el féretro al panteón de Mezquitán. El entierro fue rápido. El sacerdote apenas podía mantener el pulso al leer. Teresa no dejó que nadie más hablara. Solo quería que la tierra la cubriera de una vez. Pero, justo cuando la caja tocó el fondo, el sepulturero gritó. Había escuchado un golpe seco desde adentro, uno solo, como si alguien hubiera dado un puñetazo desde abajo. Hubo gritos, algunos corrieron. El sacerdote quiso continuar la oración, pero su voz temblaba. Teresa se desmoronó sobre el suelo mientras el sepulturero insistía en que la caja se había movido. Finalmente la enterraron, rápido. Nadie quería quedarse más tiempo. Esa noche, el barrio entero supo lo ocurrido, pero lo que vino después fue peor. A los 2 días, el perro de la familia comenzó a rascar la tierra frente a la casa, justo en el punto donde habían dejado las flores del funeral. Ladraba hacia la nada y, a veces, gemía como si algo invisible lo asustara. La madre de Valeria dejó de comer. Decía que la escuchaba llorar en el pasillo o que sentía su respiración cuando apagaba las luces. Una semana después, fui a visitarla. Su casa olía a encierro y a flores secas. Había velas encendidas por todos lados. En el cuarto de Valeria, el vestido azul estaba colgado en la pared, justo como un trofeo roto. Teresa me dijo, no se fue. Le pedí que no dijera eso, que necesitaba descansar. Pero entonces me enseñó su celular. Tenía una grabación de audio hecha la noche anterior. Se escuchaban pasos y luego una voz suave e infantil que decía algo imperceptible. Mami. Y después, el sonido de un golpe, el mismo que todos habíamos oído en el cementerio. No volví a su casa. 2 meses más tarde, Teresa desapareció. No dejó nota. Los vecinos dijeron que la vieron caminando hacia el panteón, descalza, con una vela en la mano. La encontraron 2 días después, dormida sobre la tumba de su hija, murmurando el nombre de Valeria una y otra vez. Fue internada en un hospital psiquiátrico. Nunca volvió a hablar coherentemente. Solamente repetí una frase. Le dije que no se quedara. Años después, pasé por esa funeraria por casualidad. Ya no existía. En su lugar había una tienda de muebles, pero la fachada seguía igual. No pude evitar entrar. En la parte del fondo, justo donde antes estaba la sala principal, el suelo tenía una mancha oscura redonda imposible de quitar. El empleado me dijo que siempre huele raro ahí, sobre todo en las noches, que a veces, cuando cierran, escuchan golpes en la pared, como si vinieran desde adentro. Le pregunté si sabía lo que había sido ese lugar antes. Dijo que no, que nadie le había contado, solo que, de vez en cuando, una clienta entra con una niña de vestido azul y, cuando se dan la vuelta, la niña ya no está. Nunca volví al panteón. No tengo el valor de mirar esa tumba, pero a veces, cuando llevo flores al cementerio de mis padres, escucho a lo lejos un pequeño golpecito, seco y rítmico, como unas uñas contra madera, y, aunque intento ignorarlo, siempre me invade la misma imagen. El rostro de Valeria dentro de aquel ataúd, el cristal empañado y su pequeña mano marcando el vidrio. También esas 3 letras que no logro olvidar.
AM. Muchas gracias por escuchar mis relatos. No olvides darle like al video, suscribirte y activar la campana de notificaciones. Nos vemos en la siguiente.